Bueno, quiero leer esta de Bárbara San, que pregunta, ¿podrían hablar de los campos de juncos en la mitología egipcia? De los campos de juncos en la mitología egipcia. Bueno, estamos platicando pues, del más allá, del más allá, del más allá, de las visiones del más allá en el antiguo Egipto faraónico, ¿no? Recuerden que el antiguo Egipto faraónico es una civilización que duró 3.500 años, ¿no? 3.500 años, entonces evidentemente las concepciones evolucionaron y se fueron modificando, ¿no? Se fueron modificando y sufrieron profundas transformaciones. Pero básicamente, digamos, la pregunta un poco está centrada, voy a decirlo, la concepción ya para el año 1000, más o menos, para el año 1000 antes de Cristo, la concepción del más allá era que en el momento que te morías, ¿no? En el momento que te morías, tu alma iba primero a presentarse ante una diosa que se llamaba Amentit, y que era una diosa muy buena onda, cobijadora, muy linda, guapa, etcétera, y que ella te recibía primero del shock de la muerte, ¿no? Del shock de la muerte, ella te cobijaba y te recibía en la muerte. Y ella luego te ponía en manos de Anubis, y Anubis te llevaba al Amenti. Ella se llamaba Amentit, te llamaba la Amenti, y el Amenti era ¿cómo se llama? El lugar básicamente donde estaba el juicio de Osiris, ¿no? Entonces ahí Osiris, asesorado por varios dioses, entre ellos por supuesto Tot, el dios Tot, y la diosa Maat, que era la diosa de la justicia, la diosa de la armonía, te ponían tu corazón en una balanza y de un lado ponía Maat su pluma. La diosa era la diosa de la armonía, o sea, los egipcios tenían mucho, como todas estas culturas antiguas, la idea de que el haberse comportado bien en la vida tenía que ver con la armonía, ¿no? Con el orden, ¿no? Con el orden. Y luego de ahí te juzgaban, y si estabas en desequilibrio, si no habías colaborado con la armonía universal, pues entonces una diosa que tenía cara de cocodrilo y cuerpo de cerdo y patas de leopardo, ¿no? Te comía y desaparecías, ¿no? Y desaparecías, que era lo peor, ¿no? Pero si te salvabas, te mandaban, ese lugar se llamaba el Amenti, que quiere decir el occidente. Y quiere decir el occidente, pues los egipcios creían que Osiris había llegado del occidente, o sea, que es donde se pone el sol, que eso es una idea muy común de muchos pueblos, de que es en el occidente el lugar de los muertos, ¿no? Entonces ya llegabas, digamos, ya te mandaban al Duat o al Dat. Dat o Duat es realmente el nombre de todo el inframundo. O sea, que quiere decir que la primera diosa, la diosa Amentit, el mismo Amenti, son parte del Duat o del Dat, ¿no? Y entonces ya llegabas allá al Dat y pues te podías perder porque había una bola de pruebas y caminos diferentes y cuevas y puertas y dioses y demonios, etcétera, etcétera, en el inframundo. Y si habías sido bueno, podías tener ciertas guías que te ayudaban, y llegabas a los campos de ofrendas. El campo de ofrendas se consideraba que estaba en el norte, incluso se le llamaba el lugar de las estrellas imperecederas, y el campo de ofrendas estaba gobernado por el dios de la atmósfera, el dios que era como el Atlas egipcio, que cargaba el cielo, ¿no? Y luego del campo de ofrendas llegabas al A-Aru, ¿no? Es una doble A-Aru, que ese es el campo de juncos, ¿no? Que es realmente la idea del paraíso. Entonces, realmente es un lugar que era un jardín, era un lugar donde siempre había pesca abundante, un lugar que se parecía mucho al delta realmente, que siempre había un clima formidable, nunca tenías que trabajar mucho. Lo chistoso es que el paraíso también tenías que trabajar. O sea, ese campo de juncos era un lugar donde había como islotes, donde había marismas, donde había una abundancia de plantas, de frutos. ¿Tenías que trabajar? Tenías que trabajar, sí, en el paraíso. ¿Por qué era el paraíso? Porque para muchos trabajar es una cosa Pues porque del paraíso. Yo prefiero un paraíso donde trabajes que un paraíso donde no trabajes. Sí, era un paraíso, pero y ahí ibas a vivir eternamente y con seguridad, sin ningún dolor, sin ninguna enfermedad, sin ninguna tragedia.
Y eso era realmente el campo de Eso no juncos, es ¿no? vivir. Lo que llamaban, pues está muerto. el campo de juncos. Ahora, todo esto, diríamos originalmente el Dat o Duat, ¿no? Que era el más allá, originalmente era todo medio como neblinoso, digo yo, un poco como el inframundo de los griegos, que está muy descrito en varias obras griegas, ¿no? Que era como un baño de vapor, así a lo bestia, ¿no? Como Sí, con nebuloso, oscuro, Y etc. con puros cuates encuerados. Sí, entonces, y feos, ¿no? Entonces, así medio desagradables. Por supuesto. Pero el chiste es que el Duat, creemos que en el tercer milenio antes de Cristo, en la época en que solamente a los faraones se les momificaba, en los llamados textos de las pirámides ya está descrito el Dat, pero un poco como un lugar de tinieblas, un lugar oscuro, etc. Bueno, Luego ya en el cambio de siglo, en el cambio de milenio, en el primer periodo intermedio, o sea, por el siglo XXI antes de Cristo, empiezan a aparecer los textos de los sarcófagos y ahí empieza como a suavizarse la historia del Duat y empieza como a diversificarse, ¿no? Y luego viene pues, el libro de los muertos, que son realmente muchos libros, que realmente los arqueólogos le han llamado el libro de los muertos, que es famosísimo, pero que realmente el libro de los muertos en egipcio quería decir el libro del amanecer o el libro de la luz que surge, ¿no? Y realmente es una especie como de guía del más allá, ¿no? El libro de los muertos te va guiando en los diferentes caminos, obstáculos, monstruos, etcétera, y se supone que vas a acompañar a la barca del sol en su recorrido en el inframundo y que evidentemente pues tienes que entrar por el occidente, ¿no? Tienes que ir por donde se pone el sol y ahí vas a entrar. Y en el libro de los muertos, igual que en otro libro que se llama el Am-Duat, como el libro del inframundo, vas pasando por las 12 horas, que es muy interesante que nuestras 12 horas de día con luz y 12 horas de noche viene del mundo egipcio. O sea, los egipcios dividían 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, ¿no? Entonces la barca del sol recorría esas 12 horas y tú ibas, digamos, cerca de la barca, guiándote en ese lugar donde había demonios, pruebas, árboles, trámites. Muchos trámites, ¿no? Era como una especie de laberinto. Creo que es una información muy útil si alguien que pretende convertirse ahorita a la religión egipcia. pero Ahora, bueno, si mencionas los juncos, creo que sí es indispensable mencionar el libro de Irene Irene. Vallejo, ¿no? ¿Tú quieres decir algo, Lau, sobre...? Bueno, de Irene yo podría estar horas hablando, por supuesto, pero me llama mucho la atención este título que me parece un acierto porque habla de que del junco se sacaron los primeros papiros y entonces de ahí empezaron la posibilidad de plasmarse por escrito el conocimiento, de tal manera que se podía compartir, se podía heredar, se podía, digamos, inmortalizar, y de ahí el infinito. El infinito en un junco es el infinito como posibilidad de conocimiento, como esta herramienta, el libro, que nos permite llegar a confines imaginarios, y me parece que es fenomenal. Ella Cuenta un dice en montón de alguna parte, historias. Sí, el Tú título además la has entrevistado y has estado No. platicando con ella mucho. Hay una parte del libro muy bonita donde ella dice que hemos ensayado libros libros de humo, libros de tierra, libros de harapos, libros de piel, libros de junco, ¿no? Y ahora libros de luz, ¿no? Yo iba a Otros Junco, libros. pero cuando era chico, estaba ahí en 20 de noviembre, era de telas. Para que veas. sigue estando. Son unas plantas... No, el junco ha dado a la humanidad creo que una ya nos cantidad tenemos de posibilidades. Les voy a decir una dichosa definición que tiene varias acepciones.